1807. Las tropas británicas invadieron Buenos Aires. ¿Cómo llegaron a la ciudad? Con 100 barcos y 12.000 soldados armados. Cuando los soldados bajaron de los barcos e ingresaron a la ciudad, se encontraron con una sorpresa. El cortometraje Los Invasores nos sitúa en una escuela argentina en una época invernal. Al inicio nos muestra en plano de detalle los dibujos de un niño, acompañado de una voz acusmática, en off, de una mujer, y una música analítica que contextualiza la época de lo que está hablando esta mujer, ya que es el himno a San Martín. Acá tenemos un fuera de campo muy activo, ya que también escuchamos toser a otras personas. Después, con un plano general del aula, descubrimos que esta mujer es una docente de un primario, y esta voz deja de ser acusmática y pasa a ser un sonido y Chicos, sin correr, por favor. En el momento en el que el niño sube las escaleras y llega al segundo piso, empezamos a escuchar en una auricularización interna secundaria. Además, hay fragmentos de capa subjetiva que nos indican de que estamos escuchando a través de su perspectiva. Este tipo de escucha nos genera una gran expresividad, nos hace sentir el suspenso y la tensión por la que está pasando nuestro protagonista, cómo él se sintió cuando subió por primera vez a este piso de la escuela. Escuchamos como bombado y los demás sonidos en un segundo plano sonoro. Chicos, escúchenme una cosa, dejen correr, por favor. En esta escena se puede observar voz secundaria o de fondo, construyendo con la voz conjunta o emanación a través de la banda de voces, la cual no está muy presente en este corto, pero este caracteriza por la falta de voces, de diálogos. Nos transmite un suspenso que va creciendo a medida que transcurren las escenas. Con una auricularización interna primaria, nuestro punto de escucha varía según los planos de la escena. Por un lado tenemos a nuestro protagonista que se sitúa en el piso de arriba de la escuela, en este piso abandonado, que con una auricularización interna primaria escuchamos sus pasos, su respiración y lejanamente el timbre. Por otro lado nos trasladamos hacia el patio de la escuela, que ahí también escuchamos con una auricularización interna primaria y escuchamos no solamente la voz de emanación de los alumnos, el timbre bien cercano, sino que también las voces de las maestras que están llamando a los chicos para volver a las clases. Esto lo determinamos gracias a nuestra escucha semántica. También creemos que estas voces de las maestras salen del background para formar parte del foreground. Creemos que esta última es una auricularización interna primaria porque la cámara se sitúa en una altura media, lo que nos puede estar indicando de que un testigo está presenciando la escena. En este momento del corto podemos diferenciar un sonido ambiente, el cual dentro de sus características pertenecen al entorno y lo definen espacialmente. También le dan un cierto grado de verosimilitud y realismo a la historia, pero también profundidad al campo. Son conocidos como atmósferas emocionales y unifican imágenes. En este ejemplo del viento podemos escuchar un sonido ambiente de background, como de fondo, planificado y unificado con el silencio del momento. Esto sirve para darle ese realismo y esa verosimilitud a esta escena en el relato. A partir del minuto 3 con 15 segundos podemos escuchar una auricularización interna del personaje del niño, que al principio de la secuencia va a ser secundaria, ya que oímos un audio en inglés, pero restringidamente desde sus oídos, y a medida que este se va acercando a la fuente sonora, que sería este proyector, pasa a ser primaria porque escuchamos este sonido objetivamente sin ninguna restricción. Es decir que al comienzo estamos frente a una fuente sonora acusmática
y cuando este personaje se acerca y escuchamos objetivamente y vemos que el sonido viene del proyector, va a ser una fuente sonora visible. Al igual que al principio una auricularización secundaria y luego una auricularización primaria. En esta escena de este cortometraje, claramente Los Invasores, podemos escuchar muy bien una ausencia relativa de sonidos, donde se nos muestra el personaje, en este caso al niño, en un plano general de su salón completamente desalojado. En este momento del corto podemos diferenciar otra clase de sonido, está dentro de la categoría de sonidos referenciales, los cuales sirven para dar corporalidad y dinamismo al relato de la historia. En este ejemplo del sonido del gorro, podemos ver al protagonista en primer plano, colocándose su gorro, escuchándose el sonido del mismo, entonces podemos decir que es un sonido objetivo, realista y empático. Después de este silencio, que es relativo claramente, que es por varios segundos, entra una música extradiegética que cumple una función muy dramática y tiene una actitud muy de música empática, porque muy bien podemos escuchar que es una melodía muy armónica, que va directamente con esa escena y que le da sentido. Además, esta música se adhiere de directa forma al sentimiento sugerido por la acción o el personaje, ya sea en emociones, inquietud, alegría y dramatismo, como en este caso el dramatismo. Entonces todo esto se conecta para que ese panorama sea totalmente dramático y puede generar un poco más de confusión, porque se nos muestra al personaje en una escena donde él está en el pasillo de su colegio, otra escena donde muestra las escaleras totalmente solas, la llave goteando agua, entonces eso. Algo muy importante, y es que en esta escena también se escucha una ausencia relativa de sonidos. Claramente cuando el niño entra a este salón de clase o a este cuarto secreto, no se sabe muy bien, persiguiendo al ratoncito. Entonces desde ese momento se empieza a escuchar más que todos sonidos de ambientes, como las pisadas del niño y otros sonidos lejanos por ahí. Entonces hay un momento donde se escucha cómo el esqueleto se mueve o el sonido del esqueleto. Entonces ahí los espectadores empezamos a asumir de que algo puede suceder o algo va a suceder, y esto pasa mucho en las películas de terror cuando mueven una puerta y se escucha un sonido de chillido y en ese momento pasa algo, ya sea un susto, suspenso o lo que sea, y aquí podemos evidenciar eso, y es en el momento en el que este teléfono empieza a timbrar varias veces, y al tercer timbrado el niño corre para ver si alcanza a contestar esa llamada, que al final no resulta siendo ninguna llamada. A través de una auricularización interna del personaje del niño, podemos escuchar el sonido perteneciente a esta máquina de los invasores. Se trata de un sonido autorreferencial que escuchamos cuando esta máquina aparece. Si tenemos en cuenta la escucha causal, sabemos que la fuente de ese sonido es de esta máquina. Cuando hacemos referencia a sonidos autorreferenciales, son los sonidos creados artificialmente y en postproducción. Estos sonidos se asocian a una acción o un objeto con la imagen que vemos. Esto sería una síncresis. Entonces, en esta secuencia podemos ver que asociamos este sonido con la imagen que estamos viendo de la máquina. En este corto encontraremos sonidos autorreferenciales reiteradas veces, pero la más significativa que nos parece es el de esta máquina, ya que este sonido autorreferencial la caracteriza y hasta le da su propio lenguaje. Esta máquina, además de ser un ejemplo claro de síncresis, como dijo José, tiene un valor añadido muy importante, ya que no conocemos con exactitud qué sonido produce esta máquina, sino que lo escuchamos en otras películas, como Star Wars con R2-D2. En este momento tenemos ausencia de banda de voces, silencio. Otro ejemplo que encontramos en el minuto
8 y 14 segundos, donde a través de una toma subjetiva de esta máquina, es decir, que estamos viendo desde sus ojos, escuchamos el sonido autorreferencial mientras ésta se va moviendo. En este momento del corto podemos definir un nuevo sonido ambiente, correspondiendo a la definición dada anteriormente en el otro ejemplo. Podemos distinguir otro tipo de estos sonidos. En este ejemplo, de agua cayendo, se puede definir en primer término, o mejor dicho, como foreground. Esto sirve para dar corporalidad y profundidad y esa verosimilitud a lo que necesita el relato de la historia. Los mismos pueden ser captados en el momento del rodaje como sonidos directos o también grabados en Foley, mejor dicho, en estudio. Estos sirven para darle esa profundidad a lo que necesita el relato. Banda de voces. A partir de ellas podemos establecer estados, tiempo, hacernos que podamos conocer a los personajes. Principalmente se puede distinguir este tipo de recurso sonoro en la función de su fuente. Modo producción, la voz. Tengamos en cuenta que el vococentrismo y el verbocentrismo destacan la importancia de la voz por sobre el resto. Cuando oímos una voz, intentamos y priorizamos a esta por sobre los otros sonidos. Ahora, la ausencia de estos y la falta de la voz, ¿qué significa? Nos deja el silencio. Lo absurdo es que es el sonido de las voces el que lleva a la construcción del silencio. Este toma relevancia y adquiere una nueva dimensión a través de las artes visuales, ejemplo los cortos, el cine. Este fragmento es un claro ejemplo de auricularización cero. Podemos escuchar los pasos del hombre que se va acercando, los sonidos metálicos del robot, la respiración del resto de los personajes, el humo del matafuego, los roces de la ropa, la música, entre otras cosas. Este tipo de escucha se caracteriza por ser neutral. Nuestro sonido no está filtrado por ningún tipo de personaje. Otro claro ejemplo para la auricularización cero puede ser la música extradiegética, que se encuentra en fragmentos a lo largo del video. En esta última escena podemos notar una interiorización subjetiva con respecto a los dos niños, ya que nos aparta o nos desconecta de algunos sonidos ambientales o que estaba haciendo la máquina. Notamos una auricularización interna secundaria y una música extradiegética, analítica y dramática, que crea un ambiente de suspenso antes de que el invasor se saque su casco. Muchas gracias.